Buenos días, estamos hoy con nuestro querido Adolfo Reutemann, que fue durante 30 años eh, el curador de los rollos del Mar Muerto. Es un académico argentino, rabino, antropólogo y ahora curador emérito del Museo de Israel, nacido en el barrio porteño de La Paternal. Un honor tenerte y vamos a platicar de lo que estás haciendo ahora, entre otras cosas, lanzar la serie digital Los Rois del Mar Muerto, Esenios Qumran y los orígenes del cristianismo, compuesta por 8 episodios, producida y filmada íntegramente en Israel por la productora Harzaot Hamehar Meharkutza. Su objetivo es acercar al público de habla hispana a uno de los descubrimientos arqueológicos y religiosos más importantes del siglo XX. Adolfo, me gustaría empezar preguntándote, has estado apenas en México, donde nosotros cubrimos tu visita, y volviste a Israel. Yo pensaba que no ibas a poder volver a Israel debido a la guerra en curso. Cuéntanos cómo estuvo y cómo es estar en Israel en estos momentos. Primero, May, gracias por darme un espacio eh, aquí y por medio tuyo llegar a tanto público, no solo en México, sino realmente a buena parte del mundo de habla hispana. Es un Sí, honor para nosotros, Adolfo. muchas gracias. Mira, originariamente yo iba a ir a México por solo unos 10 días con el propósito precisamente para lanzar a nivel mundial esta serie digital. Si querés, después hablamos un poco de ella, sobre los rollos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo. Yo también di una serie de 3 encuentros, un seminario intensivo en la Universidad Panamericana, más precisamente en el Departamento de Filosofía, que es uno muy prestigioso, no solo en México, sino en América Latina, sobre el origen del mal en el pensamiento judío antiguo. Di una presentación precisamente sobre 2 mujeres del antiguo Israel, sobre Esther y Judith, en la Universidad de Anáhuac. Precisamente hace unos días se celebró el Día Internacional de la Mujer. Nosotros celebramos la festividad de Purim, donde la figura es Esther. Y además de eso, di, en este caso online, un seminario intensivo sobre Jesús, llamado del Jesús de la historia, el Jesús de la cruz. Eso era el plan original. Cuando, estando en Israel, vi que la situación comenzaba a complicarse mucho y obviamente yo siguiendo las noticias, como todos, veíamos que las fuerzas americanas se estaban acercando al oriente, ya parte de las fuerzas americanas estaban en el Golfo Pérsico. Me imaginaba que no iba a pasar mucho tiempo hasta que realmente comenzaran los ataques. Y entonces, por propia iniciativa y no porque tuviera yo algún tipo de información secreta, le pedí a mi agente si podía yo adelantar el vuelo en una semana. Y entonces, en vez de volar el día 5 de marzo, que era la fecha original, volé el día 26 de febrero. Aterricé en México en la madrugada del 27 y a la medianoche de México del 28 comenzó la guerra. Qué barbaridad. ¿Sí? Qué, Eh, qué m- timing, ¿no? mi mujer, que la conoces muy bien, Rosy, a nivel familiar, ¿no? Eh, Rosy me comentó que cuando bajó al refugio y la gente le preguntó dónde está su marido, dijo, acaba de aterrizar en México, dijo, seguramente debe ser del Mossad, que ya sabía cuándo comenzaba la guerra. Y bueno, y entonces así pasó, me quedé esa semana en México, clases que yo había pensado dar online desde Israel, las di desde México. Y bueno, tuve esa semana para recuperarme del viaje tan largo y preparar y completar los materiales para la semana tan intensiva que tuve en México. Por cierto, creo que tengo posibilidades de figurar en el libro de Guinness porque en una semana di 19 conferencias. No, sí, sí te vamos a nominar.
Por cierto, la primera de ellas la di en el Monte Sinai, en la Sí, comunidad, en el salón ahí en las huertas. ya, Eh, Ahí precisamente fue sobre los rollos. Y en ese sentido, digamos, estuvo todo bien. Y contestando entonces a tu pregunta, después de colocar mi visita en contexto, la pregunta era si yo podía volver a Israel. Yo en su momento ya me había preocupado de cambiar originalmente mi boleto. Originalmente iba a ser todo el viaje con Iberia, pero suponiendo que realmente la situación se iba a complicar y sabiendo como otras oportunidades que las compañías enseguida suspenden sus vuelos a Israel, la única opción es siempre volar con las compañías israelíes. Y sí, entonces así lo hice, yo cambié una parte de mi boleto para asegurarme que la salida de Israel y la llegada de Israel fuera con una compañía israelí, en este caso con El Al. Entonces, cuando llegó la semana de mi partida, me comuniqué con mi agente de viajes y me dijo, mira, El Al suspendió todos los vuelos regulares que tenía hasta fin de marzo. Mi vuelo salía de París, yo había llegado a París con El Al y continuado con Aeroméxico. Por lo tanto, mi problema no era llegar a París, era si sabía si podía continuar de ahí a claro, Israel. claro, sí, Y pasaron unos minutos, me dice, pero yo ya te coloqué en el vuelo de repatriados. Es decir, el AL había suspendido sus vuelos regulares, pero tenía los vuelos en donde repatriaba a israelíes que habían quedado varados en algún lugar, en este caso de Europa, y me colocó en ese vuelo. Y así fue. El único inconveniente, que para mí fue algo novedoso, como bien sabes, cuando vos tenés un vuelo que dentro de la reserva continúa, vos recibís automáticamente el boarding pass de tu continuación. sí, Y yo no lo recibí. Y pregunté en México por qué. Me dijeron, bueno, porque tenés vos que primero gestionarlo. Y cuando lo quise gestionar online, del sitio del AL me decía que no se podía recibir, yo lo tenía que recibir en el stand, digamos, en el aeropuerto mismo ¿no? De París. Lo que me obligaba entonces a mí, en vez de estar en tránsito como pasajero, tuve que entrar vía migración a Francia en el aeropuerto Charles de Gaulle para ir al check-in de El Al, recibir físicamente el boarding pass y volver otra vez a salir. Cuando en migración me dijo para qué yo venía, le dije simplemente para ir a buscar el pasaje. Me dio, me vio un poco raro, le mostré que yo tenía el pasaje y que era para recibirlo de manos de El Al por la situación en que se encuentra Israel, sonrió, me dio, puso el sello y bueno, ese fue, digamos, el único pequeño trastorno, eh, pero no tuve ningún problema y ciertamente nuestro vuelo llegó bien y es de considerar que media hora antes había habido una alarma en Tel Aviv. Rossi tuvo que bajar al refugio, pero el avión no sufrió ninguna demora, ningún cambio. A veces sucede que lo dejan al avión volar, ¿sí? Hasta que el cielo, eh, digamos, las condiciones de seguridad permiten el aterrizaje. Y todo estuvo bien. Y a la hora de haber aterrizado en Israel, yo ya estaba en mi casa. Él es impresionante, la verdad, Sí, él es es decir, que en este sentido, como bien sabés, y seguramente ustedes ya lo comunicaron, ayer el Ministerio de Transporte de Israel decidió reducir la cantidad de vuelos que ya eran pocos, ¿sí? Estaban saliendo 2 por hora y regresando 2 por hora, y ahora solamente pueden salir un vuelo de ida y otro de vuelta, y con la mitad del pasaje de lo wow, que se permitía. ¿Por qué? Porque lo que se calcula es cuánta gente en un mismo momento, en caso de ser necesario, tienen que ir a los refugios en el aeropuerto. Y para eso tienen que estar seguros que hay lugar para todos. qué barbaridad. Significa que ahora todo está mucho más difícil, tanto para salir de Israel como para regresar de Israel, porque redujeron el volumen de personas que pueden volar. Así que bueno, estoy
desde el jueves estoy aquí en casa y desde entonces ya más o menos unas 6 veces he tenido que bajar al refugio, como todos. Es decir, en ese caso no me siento para nada privilegiado, como todos, igual estar con todos, con mi familia, con mis hijos y bueno, y ser parte de esta situación que obviamente es muy complicada, pero es la realidad que nos tocó vivir. Qué barbaridad. Ojalá, espero que mejore la situación para ustedes israelíes, porque sí ha sido muy difícil. 2 años y medio de guerra y ahorita otra más, ¿no? O sea, cuando ya pensábamos que todo iba a estar tranquilo, ahora se recrudece. Pero esperemos que todo sea para bien y para la seguridad de todo Israel, ¿no? No nos queda otra cosa que esperar. Somos el pueblo de la Tikva, ¿qué vamos a hacer? Es cierto, es cierto. Es que a veces es triste que siempre estemos esperando, ¿no? Ya quisiéramos quizás ya no vivir de la esperanza, vivir de la seguridad, vivir Ajá. de la certitud, ¿no? Pero Sí, bueno, y por cierto, puede pasar en cualquier momento de esta entrevista que suene la alarma y tengamos que interrumpirla. También eso puede pasar. en este caso no te preocupes y corre a refugio. Adolfo, ¿cómo pasa un chico de la paternal a convertirse en el guardián de uno de los tesoros más importantes de la humanidad? ¿Qué momento fue el decisivo y qué te dio ventaja frente a otros candidatos? Yo solo puedo contar mi versión de la historia. Mi vida no es muy diferente a la de cualquier otra persona. Eh, Fui un chico, un joven muy estudioso, como es propio, digamos, de una familia judía, donde la mamá, mi finada mamá, siempre esperaba que yo obtuviera buenos resultados en los estudios. Y así fue que eh, paralelamente me fui formando en mi educación general, en el primario, en el secundario y luego la universidad en Argentina y paralelamente también mi formación judía. Yo pasé todos los niveles de educación judía en Argentina. Hay que recordar que la comunidad judía en Argentina en su momento era una de las más grandes comunidades judías fuera del Estado de Israel y tal vez con el sistema educativo más sólido. Prueba de ello es, May, que yo nunca estudié hebreo en Israel. Yo llegué con el hebreo de Argentina. Y cuando llegué a Israel, me preguntaban cuántos años hace que vivo en Israel. Y dije, no, llegué solamente hace una semana. Y por supuesto no me podían creer. Ese era el nivel de educación judía en Argentina. En cuanto a mis estudios generales, terminé mi licenciatura en antropología, terminé un profesorado de historia en la Universidad de Buenos Aires y yo emigro a Israel en 1980 con el propósito de seguir avanzando en mis estudios académicos y para el caso fue hacer una maestría en religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cuando estudiaba antropología, descubrí el mundo de las religiones que realmente me terminó fascinando, precisamente conocer otras tradiciones religiosas y siempre teniendo en la mira la tradición judía, que obviamente en ese marco yo me había formado, pero me permitía evaluar mi judaísmo desde una perspectiva mucho más amplia y no estrictamente, digamos, de carácter o con carácter etnocéntrico, sino verlo con una amplitud mucho más grande. Y en la Universidad de Hebrea, precisamente, me especialicé en dos religiones, una que yo ya la conocía de mis estudios en antropología, que eran religiones primitivas, y la otra precisamente el cristianismo antiguo, que coincide precisamente con lo que llamamos finales de la época grecorromana, en el periodo de tiempo que se conoce la época del Segundo Templo, la época intertestamentaria. Ahora, para esa época, mi aspiración era terminar mi maestría y hacer mi doctorado, y así fue. Y termino en 1993 mi doctorado en la Universidad Hebrea,
sobre un libro de los apócrifos judíos, la estructura y significado del libro de Judith, o Judith, no sé cómo le dicen en México, ¿no? La historia, digamos, de esta heroína judía que termina decapitando al general Holofernes. Como lo dije el otro día en una conferencia, es el sueño dorado de toda mujer cuando se enoja con su marido, ¿no? Ella lo hizo. Y, y para entonces, digamos, mi sueño, ciertamente, era ser profesor en la Universidad Hebrea, digamos. Mi inspiración siempre fue académica y obviamente en cuanto a estudios judaicos, la Universidad Hebrea es una de las universidades más reconocidas en el mundo. Y qué mejor que aspirar a ser profesor en una universidad tan prestigiosa. Para esa época yo estaba trabajando en el Departamento de Educación Judía para la Diáspora en los marcos de la Organización Sionista Mundial. Yo era asesor en el campo de educación judía en América Latina y enseñaba en un instituto que ya no existe, precisamente para los futuros docentes de las comunidades judías, que era el Mahon Greenberg, el Instituto Greenberg en Jerusalén, Muy famoso. ¿sí? Muy famoso. Y yo enseñaba ahí historia, enseñaba Biblia, tradición. Un día, como cualquier otro día, recibo un teléfono de uno de los jueces de mi tesis doctoral. Ya para entonces yo ya me había recibido con el grado de doctor y me llama este juez diciéndome que están buscando un nuevo curador de los rollos del Mar Muerto en el Museo de Israel, porque el actual entonces se jubilaba. Y entonces dije, ok, ¿y eso por qué el llamado? Dice, yo pensé en vos que presentes candidatura. Dije, ¿pero yo? Digo, estudié arqueología y no soy arqueólogo. No estudié y me especialicé en los rollos del Mar Muerto y no tengo ninguna experiencia en museos. Es decir, como ves, May, yo era el candidato perfecto Para no ganarla. para no ganarla. Y Para él no. me dijo, pero no perdés nada con presentar tu candidatura. La verdad que yo nunca había pensado en una opción semejante. Siempre me veía a mí trabajando en un museo, en una universidad, no en un museo. Y Claro. entonces lo fui a consultar con mi profesor de tesis y él luego de oír la historia dijo, ¿y por qué no, Adolfo? Entonces mi respuesta fue, ¿y si no me gusta? Bueno, dice Adolfo, si no te gusta, después de 2 años podés renunciar y podés ser el ex curador de los rollos del Mar Muerto. Dice, ¿qué mal puede ser eso? Dado que yo no tenía en la mesa otra opción concreta en el mundo de la academia, dije, no pierdo nada. Y entonces fui al Museo de Israel, me encontré con el que entonces era el Chief Curator, el jefe del ala de arqueología, una eminencia mundial en monedas judías, en numismática, el profesor Yaakov Meshorer, y dije exactamente lo mismo que le dije al profesor, que no soy arqueólogo, que no tengo experiencia en los rollos y que no tengo experiencia museológica. Pero parece que a nadie le interesaba lo que yo decía. Entonces me oyó, digamos, yo venía con un buen récord, ya tenía publicaciones, tenía premios, pero no me veía calificado para algo tan específico. Y entonces me dijo, muy bien, yo estaba 2 días de volar a Sudamérica como parte de mi trabajo en la organización sionista, y para que te des una idea de la época en la que hablamos, dijo, mira, antes de viajar, mandame por fax. ¿Te acordás cuando existía el fax? ¿Sí? Dice, mandame por fax en una hoja, en caso de que tengas, que te elijamos en el cargo, ¿qué harías? Yo no había hecho un estudio de mercado, no había pensado sobre el tema. Pero bueno, volví a casa, escribí lo que escribí, lo mandé y viajé. Estamos hablando de julio del 94. Septiembre del 94 me llaman por teléfono y dicen, te aceptamos. Así fue. Esa es tal cual la versión. Y como antes lo dijiste, durante 30 años serví en mi posición hasta junio del 2024. Es obvio pensar que estamos frente a un cargo de renombre mundial, responsable de uno de los tesoros de la humanidad, que ya hace tiempo que ya no forma parte de la herencia espiritual del pueblo judío, sino de la historia humana, y la colección eh, con los manuscritos más completos
de esa colección están en el Museo de Israel, que es uno de los museos más importantes del mundo. Así que desde todo punto de vista, eh, la realidad superó todos mis sueños, porque yo nunca me habría imaginado llegar a un cargo de tanto prestigio, que sin duda me abrió enormes posibilidades profesionales. Así que en ese sentido le estoy muy agradecido a la vida, al destino y en última instancia al museo que me dio esa opción. Después de 30 años, qué es lo que todavía no sabemos de los rollos del Mar Muerto y que consideras urgente investigar? Nosotros, obviamente, desde el descubrimiento de los dos manuscritos, se ha publicado una inmensa cantidad de materiales. Como resultado de la publicación hoy de la enorme mayoría de los materiales legibles, y a eso hay que sumarle también hallazgos arqueológicos, no de nuevos manuscritos, desde 1956, que se hallaron los últimos manuscritos en la cueva número 11, no se hallan manuscritos en el área de Qumrán. Sí se han llevado a cabo eh, excavaciones arqueológicas en derredor del edificio de Qumrán. Se han investigado mejor las cuevas próximas a Qumrán. Y hoy tenemos una idea más o menos, digamos, clara de cómo ver a los hombres que están detrás de los manuscritos, cómo entender el sitio de Qumrán, entender esta literatura tan variada en géneros literarios, porque es importante destacar que entre 1947 y 1956 se encontraron aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos, que cuando fueron reconstruidos, el resultado es que hoy tenemos aproximadamente 1.000 manuscritos. Antes de este descubrimiento, todo lo que teníamos nosotros era un manuscrito, era todo. Un manuscrito pequeño de 4 fragmentos que tenía como origen Egipto, conocido como el papiro Nash, que se encuentra hoy en Inglaterra, y pasamos de 1 a 1.000. Así que no hay que ser muy inteligente para entender, ¿sí?, que estamos frente verdaderamente a una revolución intelectual. Entre esos 1.000 documentos, un cuarto, aproximadamente un poco más de 230 copias de los manuscritos de la Biblia hebrea más antiguos del mundo. Es decir, físicos, May. Es decir, tenemos hoy testimonio físico de los libros que conforman la Biblia hebrea, a excepción del libro de Esther y el libro de Nehemías. Y en algunos Impresionante. casos, obviamente, tenemos muchas copias de un mismo libro. Del libro de Salmos, de Teilim, tenemos 36 copias. Del libro de Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco de Moisés, tenemos 30 copias. Del Wow. libro de Isaías, que es el más importante profeta en la comunidad del Mar Muerto, en los rollos, tenemos 21 copias. Pero de esos poco más de 200 copias, solo una completa, que es el famosísimo rollo de Isaías, manuscrito A, que por cierto, en celebración del 60 aniversario de la inauguración del Museo de Israel, el 24 de febrero, la que era en su momento mi co-curadora en el santuario y que me reemplazó, Hagit Maoz, inauguró la exhibición del rollo de Isaías poniéndolo completo en exhibición, más de 7 metros. Obviamente, desde que estalló la guerra, el museo está cerrado y entonces nadie puede verlo, ¿sí? Tuvo la mala suerte, en este caso, de inaugurarse la exhibición excepcional. Yo nunca vi de esa manera puesto el manuscrito. Habíamos puesto en distintos momentos secciones de ese manuscrito en exhibición, pero nunca completo todo el manuscrito. Tenemos, por ejemplo, libros en muchos casos que nos eran desconocidos, que no sabíamos que los judíos se interesaban, estudiaban, copiaban, por ejemplo, material astronómico, material mágico. Es decir, los rollos del Mar Muerto nos abrieron una nueva ventana al conocimiento. Incluso te recuerdo, en el año 2011, nosotros en el Santuario del Libro, por primera vez en la historia, colocamos 5 de los 8 manuscritos que tenemos en la colección del Santuario del Libro, lo colocamos en el Internet. Claro, en Y Google, ¿no? precisamente cuando en el año 2013
México invitó a Israel como país invitado a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, yo formé parte de la delegación oficial de Israel y en ese caso para homenajear a México, yo lancé en México la versión en español del sitio sobre los rollos que tenemos en el Museo de Israel. Y hoy la gente puede leer, no solamente ver imágenes de los rollos en una calidad de 1200 megapíxeles, sino que además también puede leer los textos en lengua española. ¿Esto era algo Que que tú habías dicho que harías? no pensaba en esos términos todavía el Internet, no, pero lo que sí puedo decir, que lo que yo tenía en mente, y eso pues salió publicado, esta es una historia interesante, yo asumí en noviembre del 94, pero en octubre del 94, antes de asumir mi cargo, me llamaron del magazine arqueológico bíblico más importante del mundo, Biblical Archaeology Review de Washington, D.C., y me preguntaron, ¿sos el nuevo curador? ¿Qué pensás hacer? Le digo, pero todavía no asumí mi cargo. Bueno, dijeron, pero igual necesitamos saberlo. Y ahí dije una frase y salió publicado, así que hay testimonio de lo que yo dije, que salió publicado en enero del 95, donde yo dije que mi sueño es hacer bajar los rollos del Olimpo. Es decir, los rollos obviamente son material muy complejo, material que es conocido por los investigadores, pero no es fácil para el público en general entender de lo que estamos hablando. Y yo me puse como propósito precisamente acercar ese tesoro a, a la humanidad toda, porque yo me vi en este caso con precisamente cumpliendo mi obligación como curador, que no es solamente preservar los artefactos, en este caso los rollos para las próximas generaciones, no solamente ponerlos en exhibición, no solamente publicar artículos o participar en conferencias profesionales, sino también ayudar a los no expertos a entender por qué esos rollos también les son importantes a ellos. Y para mí, siempre me he visto como un docente y yo me vi realmente con esa obligación profesional y moral de acercar al público ese tesoro que le pertenece al público. Yo simplemente soy, como sabes, en la tradición judía, la institución del Sheliach Tzibur, del que es enviado en nombre de la comunidad a dirigir un servicio. Pero simplemente yo estoy al servicio del público. Así me vi siempre y así me veo también después de haber dejado ya mi función formal y por eso los cursos que yo doy, la serie digital que acabamos nosotros de lanzar por primera vez en español, el seminario que di sobre Jesús en México, todo forma parte de esa misma misión que yo me impuse de precisamente acercar el conocimiento y mi conocimiento al público. Adolfo, entre los temas que te apasionan está la figura de Jesús. Has escrito que el rabinismo, el judaísmo de Qumrán y la iglesia primitiva tuvieron todos como origen un mismo tronco común, el plurivalente judaísmo del Segundo Templo. ¿En qué momento Jesús deja de ser una figura interna del judaísmo y se convierte en el otro? Es una pregunta interesante. Precisamente en el año 2020 tuve el privilegio de publicar en una serie muy prestigiosa de Colegio de México que se llama Historia Mínima, mi libro que lo llamé el judaísmo en la antigüedad. El propósito de este libro fue presentar de una manera didáctica, sólida académicamente, pero realmente también digerible para el público, el judaísmo de lo que llamamos la época intertestamentaria o la época del Segundo Templo, que muchas veces popularmente se la conoce como la época de Jesús, a pesar de que Jesús aparece solo al final de la época. Esta época es una época precisamente Testamentaria es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo el Testamento. Nuevo Testamento. No es un, digamos así, no es un nombre muy logrado, pero se ha transformado en muy popular, porque no es que se terminó la Biblia hebrea y viene luego el Nuevo Testamento, sino que en realidad este judaísmo, que llamamos la época del Segundo Templo, o época posbíblica o posclásica, se va desarrollando paralelamente
a la época en que se van editando y escribiendo los libros de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es un resultado de esta época y no de la época bíblica. Pero eso es para otro tema y para otra discusión. Pero sí, es lo que llamamos esta época, que se compone de la época persa, la época griega y la época romana. Y Jesús obviamente está en la época romana, siglo primero de nuestra era. El templo de Jerusalén, el segundo templo de Herodes, es destruido por Tito en el 70 de nuestra era. Es decir, son esos años del siglo primero. Es una época que todavía no hay cristianos ni hay judíos rabínicos. Por eso hablamos de una época precristiana y prerrabínica, que es precisamente la época de los rollos del Mar Muerto. Y esa es la razón por el interés mundial que hay en los rollos, porque además de echar luz sobre el judaísmo de esos años, obviamente echa luz también sobre otros judíos, como Juan el Bautista, Jesús, Pablo, Santiago, a pesar de que los rollos no hablan de ellos. Pero al hacer referencia al judaísmo de esa época, ese es el marco contextual, social, político, religioso en el que hay que enmarcar a estas grandes figuras. El ocuparme de figuras como Juan el Bautista o Jesús o Pablo es algo natural, porque son los judíos de esa época. Claro, Jesús no sabía que era un cristiano. Él nació, vivió y murió como judío. Pero lo que va a suceder es que con la crucifixión y la argumentada resurrección de Jesús, aquí se produce un verdadero punto de inflexión, no solamente en la historia de ese movimiento de los seguidores de Jesús, sino de hecho para la historia humana. Ese momento fue considerado por sus seguidores como la prueba de que Jesús realmente había vencido a la muerte y por lo tanto era el Mesías esperado. Y de aquí que realmente estaban con ese acontecimiento a las puertas de la salvación, del final de los tiempos. Un personaje que juega un papel fundamental en toda esta historia es Pablo de Tarso. A diferencia de los seguidores de Jesús, como por ejemplo Pedro, de esos apóstoles que siguieron a Jesús, que hablaron con él, que lo conocieron, que lo acompañaron hasta los últimos momentos, Pablo tiene una historia totalmente diferente. Es un judío nacido en la diáspora. Todo parece concluir que nació en Tarso, una ciudad de uno de los grandes centros intelectuales y comerciales en la actual Turquía. Según testimonio de él, formado en la tradición farisaica, perseguidor de los seguidores de Jesús, ¿sí? Que él cuenta que en camino a Damasco, según el relato que aparece en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, el Jesús resucitado se le aparece. Esa experiencia espiritual, religiosa, de la cual solamente podemos tener el testimonio de Pablo, eh, sin duda le cambia la vida, porque después de un tiempo de reflexión en Arabia y en Damasco, se transforma realmente en un misionero que quiere comunicar la buena nueva, que por cierto eso es lo que significa la palabra evangelio, la buena nueva, a todos los hombres de buena voluntad. Y entonces comienza aquí un proceso que habrá de cambiar el curso de la historia, que un movimiento de origen judío, como era el movimiento de los seguidores de Jesús, que luego se institucionaliza con la Iglesia de Jerusalén, pero era un movimiento dirigido originalmente a los judíos. sí, Comienza a expandirse fuera ahora del límite etnográfico judío. Los textos ya nos cuentan, por ejemplo, que Pedro convierte a un comandante romano, Cornelio. Conocemos a uno de los apóstoles, Felipe, que lleva el mensaje a los samaritanos, que ellos se veían como un Israel, pero obviamente como una secta diferente al resto de los judíos. Y Pablo comienza con sus viajes
en la cuenca oriental del Mediterráneo, en, eh, en Siria, en Turquía, en el Peloponeso, y finalmente a Roma, probablemente incluso puede haber llegado a las costas de España, pero comienza a difundir esta fe en Cristo resucitado y en este momento también la figura de Jesús empieza a sufrir una transformación fundamental. Y por eso, por ejemplo, en este seminario intensivo que di estando en México, eh, la idea era poder distinguir metodológicamente lo que hoy se habla entre el Jesús de la historia y el Jesús de la cruz. Son materiales que nacen a partir de tradiciones que los cristianos contaban sobre Jesús, pero que estas tradiciones, cuando comenzaron a ser escritas en estos evangelios que serían tipos de biografías de Jesús, ya están, de alguna manera, podemos decir, matizadas por la teología, es decir, por las ideas que se fueron construyendo en derredor de Jesús, en su calidad de Hijo de Dios, en su calidad de Mesías, en su calidad de, por ejemplo, en Juan, del Logos convertido en carne. Es decir, empiezan a asociar la figura de Jesús con conceptos que probablemente el mismo Jesús de la historia no hubiera conocido y entendido hasta el final, pero empiezan a transformar a, a la figura de Jesús en una figura muy compleja que para poderla entender tenemos que entender la espiritualidad ya no solamente judía, sino del mundo grecorromano. Y obviamente los misioneros, en este caso como Pablo, para comunicar las ideas sobre Jesús, tenía que hacerlo utilizando ideas, conceptos que les eran entendibles a los paganos que oían su mensaje. Y por lo tanto, esta figura empieza a sufrir una clara metamorfosis a lo largo del tiempo hasta llegar a ese concilio tan importante en el primer tercio del siglo IV de Nicea, donde se fija el dogma de la iglesia, en donde se lo considera a Jesús parte de la esencia divina, junto con el Dios Padre y con el Espíritu Santo, en lo que llamamos el concepto de la Trinidad, es decir, donde los cristianos afirman la existencia de un solo Dios, pero ese Dios tiene como si fuera tres aspectos. Por cierto, la palabra persona en latín significa careta, es decir, son las caretas que utilizan los actores en escena. Es decir, como si fueran tres aspectos de la divinidad. Y en este caso, Jesús entonces ya no es simplemente el ser humano que se paseó por las calles de Jerusalén o de Capernaum o de Bethsaida, sino también tenía una esencia divina. Y estas dos naturalezas en la figura de Jesús termina siendo un tema central del pensamiento religioso en Occidente, desafiando, obviamente, en este caso, el, el pensamiento religioso de cómo poder entender esta combinación del componente humano y del componente divino de Jesús. Los judíos no lo Y podrían entender. digamos así, en realidad es más complejo el tema, May, porque en el judaísmo del Segundo Templo se habían desarrollado ideas que para nosotros, los judíos modernos, nos parecen imposibles de comprender, pero no para los judíos de la época del Segundo Templo. En la época del Segundo Templo, en la época grecorromana, los límites entre la condición humana y divina de ciertos personajes se podían difuminar. Es decir, los judíos no se sentían, en este caso, conmovidos por esa posibilidad. A pesar de que a nosotros nos suena muy extraño, pero eso se debe a que nosotros vemos el judaísmo de esa época con las anteojeras rabínicas. En el judaísmo del Segundo Templo, y en eso, por ejemplo, el rollo del Mar Muerto, la literatura apócrifa,
nos permite entender que eh, la antropología, el concepto de antropos, del hombre, en la época del Segundo Templo, se podía concebir este límite a veces muy difuso y poco claro entre lo humano y lo divino. Por ejemplo, tenemos tradiciones donde el propio Moisés se lo consideraba como un ser divino, que suena muy extraño a los oídos nuestros, pero nosotros somos un resultado de 1500 años de tradición rabínica. Por supuesto que el Maimónides se hubiera agarrado de los pelos de la cabeza, ¿sí? Pero es un judío medieval. Cuando nosotros vemos el judaísmo de esa época, estos temas eh, no nos tienen que sorprender. Por ejemplo, la creencia en la resurrección. La creencia en la resurrección no es una... Perdón, tengo llamado ahora de alarma, así que puede ser, Ay, es ay, ay. solamente ahora lo que se llama el aviso. En Sí, el caso de que realmente suene la alarma, escucha, sí. ahí tenés. Ya va a Entonces, estar de nuevo, ¿verdad? Sí, sí, están. entonces unos minutos más, en el caso de que realmente vuelva a sonar, yo tengo que suspender la entrevista y ahora la gente tiene en vivo tal cual un día común nuestro aquí en Israel, ¿sí? Que podemos pasar de una tranquila entrevista a simplemente tener que bajar al refugio. Entonces, para decir lo siguiente, el tema de la resurrección no es un tema bíblico, es una creencia en el judaísmo que aparece en el judaísmo post-bíblico y donde está testimoniado por primera vez de manera clara y tajante en el libro de Daniel, que es el libro más tardío de la colección bíblica. Está en la Biblia hebrea, pero es un libro del Segundo Templo. Y por lo tanto la posibilidad de la resurrección también era una posibilidad cierta en el judaísmo de la época. Y desde entonces, como bien sabes, es una doctrina que tiene hoy una profunda raíz en el judaísmo tradicional. Es decir, que no por el hecho de afirmar que Jesús resucitó era escandaloso para los judíos, no por pensar que podía tener esta característica humana divina era escandaloso, sino la afirmación mismo de que él haya sido el Mesías prometido. Y la prueba está que en el judaísmo del Segundo Templo muchos personajes también afirmaban ser el Mesías. Y tenemos un ejemplo con Bar Kokhba, el líder de la revuelta contra los romanos entre 132 y 135, que el mismísimo sabio Rabbi Akiva afirmaba que era el Mesías, y finalmente nunca el pueblo judío lo vio como tal. Así que hay que verlo dentro de ese marco. Pero yo diría que otra razón fundamental se debió no solamente en lo que tiene que ver con Jesús, sino porque sociológicamente los seguidores de Jesús se separan del judaísmo y el judaísmo mismo rechaza a estos seguidores. Y del momento que el cristianismo se transforma en su gran mayoría en paganos convertidos al cristianismo, aquí se establece una brecha fundamental entre los judíos y los seguidores de Jesús cuando tenían como origen precisamente el paganismo. Durante décadas los rollos fueron interpretados desde perspectivas cristianas porque los primeros investigadores que trabajaron en ellos eran clérigos o teólogos. ¿Cómo cambia la imagen de Jesús cuando estudian esos textos los judíos? En los primeros años, precisamente porque la mayoría de los materiales que se ven encontrados en las cuevas de Qumrán habían quedado en manos de los jordanos que controlaban Samaria y Judea, y entre ellos esos lugares estaba Qumrán. Los judíos e israelíes no tenían acceso a esos materiales, solamente tenían acceso a los primeros tres manuscritos que había comprado el profesor Sukenik para la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los cristianos le hacían preguntas cristianas a los rollos del Mar Muerto. Claro. Y además ellos no tenían la formación judía que se necesitaba para estudiar esos manuscritos judíos. Eran buenos investigadores, pero no tenían un entrenamiento rabínico, no conocían sobre la ley judía. El tema de la normativa, la halajá, es un tema central en los rollos del Mar Muerto, no conocían la liturgia judía. Y por lo tanto, estaban limitados en cuanto a sus conocimientos para tratar esos temas. Lo que sí es importante entender
que recién israelíes y judíos comenzaron a estudiar los materiales en manos de los jordanos en la década del 80. Es decir, ya habían pasado muchísimas décadas. Y ahí investigadores que después se transformaron de fama mundial, como el profesor Emmanuel Tov o el profesor Elisha Qimron, entonces eran jóvenes doctores, empezaron a estudiar estos rollos y obviamente trajeron todo el input y el conocimiento desde una perspectiva judía. En ese sentido, los rollos del Mar Muerto hoy son, de alguna manera, el recurso más excepcional que nosotros tenemos para conocer el judaísmo del segundo tiempo. ¿Sí? Bueno, ahora me tengo que ir, así que lo lamento. ¿Sí? No, no, Muchísimas gracias y bajo. seguiremos otra vez. Ok, muchísimas gracias. Seguiremos otra Adiós. vez. Gracias, Chao. bye.